hemos mencionado como ejemplos qué pasa si hay una vasoconstricción de la arteriola aferente y qué pasa si hay una vasoconstricción de la arteriola eferente. Y les había mencionado un ejemplo, la angiotensina 2. Quedó claro eso. Y les había hablado de lo que era la fracción de filtración. Fracción de filtración que era la división en la tasa de filtrado glomerular entre el flujo plasmático renal efectivo. Y ya habíamos determinado de dónde sale esta tasa de filtración glomerular y cómo sale este flujo plasmático renal efectivo. ¿No? De acá, miren. Si esto yo lo paso a dividir, sale esto, resulta, la fracción de esto resulta la fracción de filtración, ¿no? Eso lo habíamos comentado como ejemplo. Entonces, eso también tienen que saber, chicos. Entonces, vamos a este cuadrito que está acá. Miren, entonces, aproximadamente, ¿cuánto es el flujo plasmático renal efectivo? Si nosotros realizamos la operación de todo lo que mencionamos acá, va a resultar más o menos en 600 mililitros por minuto. Ah, bacán, ya tengo este dato. Pero me falta un dato más, la tasa de filtrado glomerular. Normalmente, chicos, la tasa de filtrado glomerular es de 100 a 125 mililitros por minuto. De 100 a 125. Vamos a ponerle 120 mililitros por minuto. Si nosotros realizamos esa operación, es decir, dividimos la tasa de filtrado glomerular, que es 120, entre el flujo plasmático renal efectivo, que es 600, va a salir ¿cuánto? 0.2. Ahí lo pueden dividir y lo pueden demostrar, ¿sí, chicos? Entonces, hemos visto barrera de filtración, los factores determinantes del filtrado glomerular. Si se modifica la presión hidrostática, hemos visto cómo puede modificarse el filtrado glomerular. Hemos visto la fracción de filtración y ahora estamos viendo la autorregulación. Muy importante esto, chicos, muy importante, porque miren, en este grafiquito ustedes lo van a entender muy bien. Miren este gráfico. Tenemos, en este eje, tenemos la tasa de filtración glomerular y en este otro eje, la presión arterial media. ¿Estamos bien? Hasta ahí está todo, creo que esto está correcto. Miren, conforme yo aumento a la tasa de la presión arterial media, miren, conforme yo esté aumentando, la tasa de filtración glomerular también va a aumentar. Así lo demuestra este gráfico. Miren, conforme aumento la presión arterial media, aumento la tasa de filtrado glomerular. Va aumentando. Miren, aumenta, llega incluso a 60, la presión arterial media sigue aumentando la tasa de filtración glomerular, llega a 80 la presión arterial media, sigue aumentando la tasa de filtración, incluso con una presión arterial media de 80, chicos, la tasa de filtración glomerular es de 180 litros al día. Miren, 180 litros al día. Ah, me olvidaba algo decirles. Miren, esta tasa de filtrado glomerular que les he dicho, que es de 100 a 125 mililitros por minuto, que es esto, 120, vamos a colocarle que sea 120 mililitros por minuto, o 120. Esto es este 120 se encuentra en unidades de mililitro por minuto. Pero si nosotros lo convertimos a litros por día, esto va a resultar en 180 litros por día. Es decir, en un minuto nosotros filtramos 120 mililitros. En 24 horas, en todo un día, el riñón filtra 180 litros, chicos. 180 litros, imagínense. Pero estamos viendo acá que 180 litros le corresponde más o menos una presión arterial media de 80. O sea, con una presión arterial media de 80, nosotros filtramos 180 litros al día. Miren, si nosotros seguimos aumentando la presión arterial, miren, de a partir de 80, si seguimos aumentando, la tasa de filtración glomerular ya no va a aumentar, chicos. Ya no va a seguir este ritmo que hemos venido observando hace un momento. No, se va a estabilizar. Va a formar una meseta acá. Es decir, no va a variar la tasa de filtración glomerular. Imagínense qué es lo que sucedería si nosotros seguimos aumentando la presión arterial y sigue aumentando la tasa de filtración glomerular. Imagínense, eso es nocivo, chicos.
¿Por qué? Porque al haber mayor tasa de filtrado glomerular, al existir mayor tasa de filtrado glomerular, mayor filtrado glomerular, va a haber mayor cantidad de proteínas que van a llegar a la nefrona. Yo les dije que las proteínas son tóxicas para el riñón, son nefrotóxicas. Entonces, eso no favorece al riñón. Definitivamente no. Entonces yo tengo que mantener constante mi tasa de filtrado glomerular. Tengo que mantenerlo en 120 mililitros por minuto. Bueno, si lo quiero ver en 24 horas, en 180 litros. Tengo que mantenerlo ahí constante. No puedo aumentar de eso, porque si no, filtraría más proteínas y eso es nefrotóxico. Entonces, ¿qué hace el riñón? Ah, se autorregula. Él dice, si aumenta la presión, obviamente, si aumenta la presión arterial, aumenta la presión también en toda su circulación, aumenta la presión en la arteriola aferente y aumenta la presión en los capilares glomerulares. Y si aumenta la presión en capilares glomerulares, aumentaría mi filtrado glomerular y eso no me conviene mantenerlo constante. Entonces, ¿qué hago? Ah, el riñón solo se autorregula. Dice, ah, envía señales, luego vamos a ver eso, envía señales ¿para qué? Para que no haya mucho filtrado glomerular, mucha tasa de filtrado glomerular. Por lo tanto, ante presiones elevadas, la tasa de filtrado glomerular se mantiene constante para que el riñón no se perjudique. Miren la importancia. Pero esto tiene rangos, esto tiene un límite, no siempre se va a mantener así. Una persona, por ejemplo, miren, cuando llega una presión arterial de 160, chicos, que es bastante, es una persona hipertensa. La tasa de filtración glomerular se sigue manteniendo constante, imagínense, se autorregula muy bien. Cuando llega una presión de 180, imagínense, aún la tasa de filtración se mantiene constante, pero cuando sobrepasa los 180, tampoco le pidamos mucho ritmo. Ya está haciendo bastante en realidad para soportar una presión arterial de 180, una presión arterial media de 180 milímetros de mercurio. Ya mucho está haciendo. Entonces tiene un límite. Y cuando sobrepasamos esos 180, la tasa de filtración empieza a aumentar. Y como ya les dije, si la tasa de filtración empieza a aumentar, eso genera mayor cantidad de proteínas a nivel de la nefrona y eso es tóxico y eso es perjudicial para la nefrona y perjudicial para el riñón. ¿Se dan cuenta? Por eso el riñón cumple esa función de autorregulación en estos rangos. Espero que eso haya quedado claro. Chicos, vamos a poner otro ejemplito de autorregulación. Miren, ¿qué pasa si la presión arterial baja? Tampoco conviene, porque si la presión arterial baja, esa presión se transmite en toda la circulación, llega poca presión a la arteriola aferente y por lo tanto llega poca presión en los capilares glomerulares, poquísima. Por lo tanto, el filtrado glomerular disminuye, claro que sí, disminuye. Y tampoco conviene que el filtrado glomerular disminuya, porque el filtrado glomerular, cuando disminuye, no va a eliminar los desechos metabólicos en la cantidad que yo quiero, no. Todo lo contrario, se va a acumular en nuestro cuerpo. Y eso no puede ser, chicos. Tiene que eliminarse. Por eso el filtrado glomerular debe mantenerse constante. Entonces, acá vemos el ejemplo. Disminuye la presión arterial, por lo tanto, disminuye la presión hidrostática glomerular. Habíamos dicho que esto es un factor determinante importante del filtrado glomerular. Por lo tanto, esto hace disminuir el filtrado glomerular. No conviene. ¿Qué hace el riñón? Ah, acá está la respuesta. Como llega poco filtrado glomerular a los túbulos, este filtrado glomerular circula por todos los túbulos, túbulo contorneo proximal, asa de Henle, y llega al túbulo contorneo distal, donde se encuentra la mácula densa, chicos. Eso lo vamos a ver con mayor detalle, pero acá tenemos en el gráfico. Miren, este es el túbulo contorneo distal, y acá tenemos unas células diferenciadas que se llaman mácula densa. Todo esto es el aparato yuxtaglomerular, chicos, ¿ya? Ya se los voy presentando. Aparato yuxtaglomerular, que está conformado ¿por qué? Por células de la mácula densa, que son células diferenciadas del túbulo contorneado distal, ¿no? Células yuxtaglomerulares que se encuentran en las paredes de la arteriola aferente, ¿no? Y también acá deberíamos encontrar otras células llamadas células mesangiales, extraglomerulares. Pero la idea, chicos, para centrarnos en la autorregulación, la idea es que llegue a poca cantidad
como ha habido poco filtrado, llega poca cantidad de cloruro de sodio a este nivel del túbulo contornado distal. Inmediatamente a este nivel, ¿quién detecta esa poca cantidad de cloruro de sodio? La mácula densa. Ah, la mácula densa. La mácula densa detecta, hay poco cloruro de sodio acá. Por lo tanto, si hay poco cloruro de sodio, entonces yo tengo que inferir que hay poco filtrado glomerular. Entonces la mácula densa eso no le parece, porque sabe que se tiene que mantener un filtrado glomerular constante. Entonces, ¿qué es lo que hace? La mácula densa envía señales. ¿A dónde? A las células yuxtaglomerulares. No se sabe muy bien cómo envía esas señales, chicos, pero permite justamente que estas células yuxtaglomerulares liberen un componente llamado renina, chicos. Miren, aquí está, la renina. La baja cantidad de cloruro de sodio de la mácula densa permite liberar renina a partir de ¿dónde? De las células yuxtaglomerulares. Eso ya se los dije. Y a partir de la renina se desencadena un sistema importantísimo que ustedes ya deben de conocer. Ese sistema se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona, chicos. ¿Ya? Aldosterona. ¿Y qué hace la renina? Al final de todo ese sistema, forma mayor cantidad de angiotensinógeno 2. Angiotensina 2, perdón. Angiotensina 2. Esa angiotensina 2, yo ya les dije qué hace. Yo ya les mencioné un ejemplo. ¿Aumenta qué? La vasoconstricción de la arteriola eferente. Es decir, aumenta la resistencia, porque cada vez que hago vasoconstricción, aumento resistencia de arteriola eferente. ¿Y qué sucedía? ¿Recuerdan, chicos? Por eso esta lámina está acá. Miren, ¿qué sucedía? Otra vez recordando esto. Hago vasoconstricción, ¿no? ¿Y qué hago? Aumentar, chicos. Aumenta la presión hidrostática glomerular. Y por lo tanto, aumenta ¿qué? El filtrado glomerular. ¿Está bien? Y lo vuelve a sus condiciones normales. ¿Está claro? Espero que haya quedado muy claro. Si no, luego lo vamos a reforzar un poco más. Chicos, entonces ya vimos el filtrado glomerular. Otra parte importantísima que yo quiero que ustedes sepan es cómo se da el procesamiento. El procesamiento en los túbulos renales. Es decir, inmediatamente se da el filtrado glomerular. Ya les dije qué porcentaje es ese filtrado, ¿no? Ya lo conocen, ya saben cuál es la fracción de filtración. Pasa todo ese volumen del filtrado glomerular hacia la cápsula de Bowman y todo ese filtrado glomerular se va a dirigir hacia los túbulos renales. Pero la gran pregunta es, ¿cómo, cómo cómo ese filtrado glomerular va a pasar sobre los túbulos renales y cómo este filtrado glomerular se va a reabsorber y cómo se va a secretar? Las otras dos funciones de la formación de la orina que les había comentado. La primera formación ya la vimos, que era filtrado glomerular. Y las otras formaciones, los otros mecanismos de formación de la orina, que es lo que nos falta, reabsorción y secreción, lo vamos a ver acá, en el procesamiento tubular. ¿Qué sucede en el túbulo contorneado proximal, chicos? Algo muy práctico, muy sencillo. Miren, se reabsorbe el 60-70% de ¿qué? De agua y de muchos electrolitos. Sodio, potasio, cloro, calcio, bicarbonato, chicos. Se reabsorbe el 100% de la glucosa y aminoácidos. Se activa la vitamina D. Miren, les voy a explicar cómo se da este proceso, chicos. El túbulo contorneado proximal reabsorbe el agua y estos diferentes electrolitos mediante estos mecanismos. Reabsorción paracelular, reabsorción transcelular, ¿no? Reabsorbe por medio de estos mecanismos, pero también lo reabsorbe por otros mecanismos que son de transporte activo, que lo vamos a entender muy bien acá. Miren, acá tenemos el gráfico del líquido tubular, ¿ya? Acá está pasando el filtrado glomerular, está pasando sobre, ¿no? En la luz tubular, y acá está el epitelio del túbulo contorneo proximal. Y acá está, ¿qué? Un capilar peritubular. Ya habíamos establecido eso. Perfecto, ya habíamos establecido eso. Entonces, miren quiero primero que sepan este mecanismo. Cómo el sodio primero se va a reabsorber. Miren, se reabsorbe. ¿Pero mediante qué? Mediante una bomba, chicos, que se llama la bomba sodio-potasio ATPasa. Bomba sodio-potasio ATPasa. Miren,
Así se reabsorbe el sodio. Primero, se reabsorbe acá. Se reabsorbe. Esta bomba sodio-potasio ATPasa es una bomba que genera un transporte activo y que gasta ATP. Acá no se ve el potasio cómo ingresa, ¿no? No está en el gráfico, pero es una bomba sodio-potasio ATPasa. Ingresó sodio al capilar peritubular. Lo estoy reabsorbiendo. Pero al ingresar sodio, ¿qué genero? Un déficit de sodio acá en la célula, chicos. Un déficit. ¿Y quién compensa ese déficit? Lo compensa el líquido del filtrado glomerular. Y se reabsorbe, chicos, el sodio. Se reabsorbe. De esa manera se da un proceso de reabsorción de sodio. Es uno de los mecanismos. Otro mecanismo muy importante que se da en el primer segmento del túbulo contorneo proximal es este. Miren, chicos, el sodio se reabsorbe. Miren, acá otra vez está el líquido, la luz tubular. Acá está el epitelio de la luz tubular, acá está el capilar. El sodio se reabsorbe junto con la glucosa. Junto con la glucosa. Miren, un cotransporte. Pero esto es beneficiado, ¿por qué? Porque primero se da lo que ya les había comentado, un transporte activo, a eso se dice transporte activo primario, porque es lo que primero se da, ¿ya? Se absorbe sodio mediante la bomba sodio-potasio ATPasa, deja un déficit de sodio y se da otro transporte activo, que es el transporte activo secundario. ¿Por qué secundario? Porque ante este déficit que ha dejado este transporte activo primario, reabsorbo sodio. Reabsorbo sodio. Mediante, en este proceso, este proceso es un proceso de cotransporte. Se absorbe sodio junto con glucosa. ¿Ya, chicos? Pero no solamente sodio junto con glucosa, sino también junto con aminoácidos, chicos. Con aminoácidos. Por eso se reabsorbe el 100% de glucosa, el 100% de aminoácidos. Y se resuelve solo un porcentaje de sodio. También de potasio, cloruro y otros iones. Y acá está, chicos, otra imagen de cómo se da el proceso de reabsorción de bicarbonato. Muy importante reabsorber el bicarbonato. Miren, chicos, este es el líquido de filtrado glomerular, viene el bicarbonato acá, ¿no? Acá está el bicarbonato, pero ¿cómo reabsorbo este bicarbonato? Fácil, miren. Primero, secreto iones hidrógeno, acá está, secreté los iones hidrógenos. Iones hidrógenos con iones bicarbonato que forman el ácido carbónico. Este ácido carbónico se divide, ustedes lo saben muy bien, ¿se divide en qué? En agua y en CO2. Este CO2 ingresa, este CO2 que pertenece a este bicarbonato, ojo, no, pertenece a este bicarbonato. Este CO2 ingresa a la célula. Al ingresar a la célula, ¿con quién reacciona? Otra vez con agua, ¿no? Con agua, mediante una enzima. Pero esto forma ¿qué? El ácido carbónico. Este ácido carbónico otra vez se divide en hidrógeno y es el que se había secretado inicialmente. Y este bicarbonato, este carbono, ¿a quién le pertenecía? Al que se había filtrado. Por lo tanto, hay una reabsorción neta ¿de qué? De bicarbonato. ¿Está bien? Y miren, otro ejemplo acá. Otro ejemplo claro de cómo se reabsorbe el sodio. Miren, acá el sodio se da el transporte activo. Otra vez, bomba sodio-potasio. Se reabsorbe el sodio. Transporte activo primario, es lo primero que se da. ¿Y qué hace? Deja un déficit de sodio en la célula. Al dejar un déficit, ¿qué origina? Que hay un transporte activo secundario. Por lo tanto, el sodio ingresa, recupera el déficit y se reabsorbió el sodio. Por eso, miren, hay reabsorción de sodio, hay reabsorción de bicarbonato, hay reabsorción del 100% de glucosa y aminoácidos, ya lo vimos hace rato, ¿no? Y también, chicos, muy importante que sepan que la activación de la vitamina D se da en el túbulo contorneo proximal. La vitamina D tiene dos sitios de activación, chicos, a nivel hepático y a nivel renal. Pero ¿dónde se termina de activar? Es a nivel renal. ¿Y en qué parte de a nivel renal? El túbulo contorneo proximal. ¿Ya, chicos? Claro. Eso. Seguimos. ¿Qué pasa en el asa de Henle, chicos? Muy importante. Miren, esto es lo que yo quiero que sepan. El asa de Henle, si recuerdan bien, tiene dos porciones, la rama descendente y la rama ascendente, ¿no? Rama descendente y rama ascendente, ¿ya? La rama descendente, chicos, reabsorbe agua, solo agua, no reabsorbe más, solo reabsorbe agua en la rama descendente. Por eso se dice que esta rama descendente es una rama que concentra la orina. ¿Por qué creen que se dice que esta rama descendente concentra la orina?
Porque reabsorbió agua. Solamente reabsorbe agua y no reabsorbe electrolitos, por eso concentra. Es una rama que concentra. La rama, luego continuamos con la rama ascendente, que esta es la rama ascendente y la rama gruesa, ¿no? ¿Qué reabsorbe la rama gruesa? También reabsorbe electrolitos. Miren, el 25% de sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio, chicos. Miren, reabsorbe todo este porcentaje. Habíamos dicho en la anterior que la túbulo contorno proximal reabsorbía el 60-75% de todos estos electrolitos. Ahora estamos viendo que el otro 25% lo reabsorbe la ADG. La gran pregunta es, ¿cómo se reabsorbe? Otra vez volvemos a lo mismo. Transporte activo primario, transporte activo secundario. Miren, acá está el transporte activo primario. Acá tenemos, otra vez para ubicarnos, acá tenemos la luz, ¿no? De la nefrona, desde el túbulo renal, acá tenemos, ¿no? La luz, acá tenemos el epitelio de ese túbulo y por acá está circulando la sangre de los capilares peritubulares. ¿Claro? Perfecto. Empezamos acá con el transporte activo primario. Se da el transporte activo primario, se reabsorbe sodio y se secreta potasio acá. Se reabsorbe sodio. Entonces, esta reabsorción de sodio deja un déficit de sodio en la célula. Otra vez. Este déficit va a beneficiar a qué? A que se dé un transporte activo secundario. Secundario a este transporte activo primario que acabamos de ver. Secundario. Entonces, se da este proceso de reabsorción. Se reabsorbe, entonces, se activa un canal llamado cotransportador sodio, potasio, 2-cloro. Imagínense, 3 iones se absorben en un solo canal. Se reabsorbe por eso potasio, cloro y sodio. Perfecto, muy bien. Carlos, ¿y el magnesio y el calcio cómo se reabsorben? Ah, miren lo que sucede acá. El potasio que se ha reabsorbido, ¿no? Y que también que el potasio que está llegando por ese transporte activo primario a este epitelio, sale, chicos, miren, sale hacia otra vez desde la luz tubular. Carlos, ¿y pero para qué sale si ya se había reabsorbido bien? Ah, para generar acá en esta luz, en este lumen del túbulo renal, una carga positiva, y esa carga positiva va a repeler al magnesio y al calcio. Por eso el magnesio y el calcio se van por vía paracelular, ¿no? Por esta vía paracelular. Por esta vía paracelular. Ya, chicos, y así se reabsorbe el sodio, el magnesio y el calcio. Chicos, seguimos con el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal, chicos, también reabsorbe electrolitos, pero tiene dos porciones. Una primera parte que es distal y otra segunda parte que es, una primera parte que es la parte más proximal, túbulo distal, y la otra que es la segunda parte, ¿no? La que se encuentra más alejada, que es también del túbulo distal. En esta primera parte, chicos, también otra vez repetimos el mismo proceso. Transporte activo primario. Miren, transporte activo primario. Acá está el lumen, acá está la sangre, acá está el epitelio. Sale sodio, deja un déficit y por lo tanto este déficit este déficit lo compensa un transporte activo secundario. Acá está. Este transporte activo secundario permite la entrada de sodio y permite la entrada de cloro, chicos. ¿Ya? De cloro. También, gracias a una hormona, luego vamos a ver, la paratormona permite también la reabsorción de calcio a este nivel, ¿no? Miren, calcio entra acá, calcio entra por acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, a nivel del túbulo contorneado distal, en la primera porción se da este proceso. En la segunda porción, chicos, ¿qué va a suceder? Lo más importante que yo quiero que sepan es la acción de la aldosterona, chicos. Hay una hormona, aldosterona, secretada por las glándulas suprarrenales. Acá está, miren, la aldosterona viene por acá, llega a los túbulos renales, ¿y qué va a hacer? Llega, atraviesa la célula y va a permitir a la aldosterona que, miren, va a permitir formar a través del mecanismo de transcripción una proteína. Esta proteína va a generar que se secrete potasio y se reabsorba sodio. Entonces, chicos, lo que yo quiero que sepan de la aldosterona es que es una hormona que llega en la segunda porción del túbulo contorneado distal y permite que la secreción de potasio y la reabsorción de sodio mediante este mecanismo. ¿Ya, chicos? Chicos, luego tenemos el túbulo colector. El túbulo colector, muy importante, que sepan que acá actúa una hormona llamada antidiurética, chicos, antidiurética. Esta hormona antidiurética es muy importante porque controla el volumen de la sangre, ¿ya? Muy importante. Chicos, otra cosa que yo quiero que sepan es que a nivel del túbulo contorneado distal, ¿ya?
desde la segunda porción del túbulo contorneado distal hacia adelante, chicos, no se reabsorbe nada de agua, nada de agua. Solo se reabsorbe agua si existe o si ha llegado la hormona antidiurética, nada más. Por esto este gráfico es claro. Te dice reabsorbe agua, claro que sí, pero solo si está, ¿qué? Antidiurética. Esto pasa en la segunda porción del túbulo contorneado distal, pero también pasa en el resto de los, o sea, en los túbulos que siguen, como el túbulo colector. También necesita de antidiurética para poder reabsorber agua. Pero ¿cómo hace este proceso, chicos? Aquí está. Miren la antidiurética. Llega la antidiurética al epitelio, se une a un receptor B2, así se llama, receptor B2, se une a un receptor B2 y esto va a permitir unos mecanismos de transcripción y en el que está, se forma masa MP cíclico, activa la proteína quinasa, ¿no? Es un mecanismo de transcripción que ya son motivos de otras charlas, pero con el objetivo de que, chicos, de que estas vesículas, porque dentro del epitelio del túbulo colector encontramos unas vesículas que tienen alrededor unas proteínas llamadas acuoporinas, chicos, acuoporinas. Permite, mediante la llegada de la antidiurética y mediante la activación de este mecanismo de transcripción, que estas vesículas con acuoporinas se acerquen a la membrana, miren, y permitan unirse a la membrana y dejar sus proteínas de transporte de agua. Por ello, se reabsorbe mucha cantidad de agua. Y este es un resumen de todo lo que ya hemos venido haciendo, viendo, y para que ustedes puedan verlo de forma general, todo lo que sucede en cada uno de los túbulos, chicos. Y finalmente, chicos, vamos a ver el control hormonal de la reabsorción tubular. Y para eso yo quiero que sepan este sistema. Este sistema se lo tienen que llevar bastante claro, no solamente para ahora o para su siguiente examen, sino para toda la carrera y para la vida, chicos, para la vida. Entonces, vamos a ver cómo funciona de manera muy rápida, chicos. Miren, yo les había comentado que existía un aparato yuxtaglomerular, que estaba conformado por 3 células. ¿Recuerdan? ¿Sí? Las células yuxtaglomerulares que se encontraban en las paredes de las arteriolas aferentes, las células eh, las células de la mácula densa, que se encontraban en el túbulo contorneado distal, y las células mesangiales extraglomerulares. Les había comentado cómo se da esta activación. Había disminución de la presión arterial y por lo tanto eso permitía que llegara poco cloruro de sodio a nivel del túbulo contorneado distal. Y eso generaba señales para que las células yuxtaglomerulares liberaran ¿qué? Renina. Acá la tenemos, renina. Esta renina va a actuar sobre el angiotensinógeno 2 para formar angiotensina 1. Y la angiotensina 1, a través de una enzima que se encuentra en los capilares pulmonares, tiene una enzima llamada enzima convertidora de angiotensina. ¿En qué va a convertir esta angiotensina? En angiotensina 2. Y esta es la que generaba el efecto que les había mencionado de vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Recuerda? Aquí está el mecanismo. Vasoconstricción de la arteriola eferente. Y por lo tanto, ante una baja de presión, se liberaba angiotensina 2 y normalizaba esa presión arterial general, pero también permitía que el filtrado glomerular no baje más de lo necesario, chicos. ¿Ya? Este es un sistema muy, muy importante que ustedes deben de conocer. Existen otros más. Habíamos visto que la aldosterona, ya lo hemos conocido un poco. Yo les dije que la aldosterona actúa ¿dónde? Túbulo contorneado distal, chicos, ¿ya? Distal, en la primera segunda porción. Y ahí que permitía la secreción de potasio y la reabsorción de sodio, chicos, ¿ya? De sodio. Secreción de potasio, botaba potasio y reabsorbía sodio. Ya, chicos, importante. Miren cómo controla a nivel electrolítico la aldosterona bajo un control hormonal a nivel renal. Ya hemos visto la vasopresina, chicos. Lo hemos visto claramente, cómo actúa la vasopresina en la reabsorción de agua a través de las acuoporinas, ¿recuerdan? Perfecto. Chicos, eso es todo. Espero que haya sido de mucha utilidad esta charla. Espero que se haya comprendido. El video va a ser grabado, va a estar colgado en el Facebook y en el YouTube. Muchas gracias, chicos. Eso sería todo.